Buenos días a todos, invitados, profesionales de la salud y amantes de la mejora continua. Es un honor para nosotros celebrar esta nueva edición de los premios Kaizen de Sanidad. Cita en la que aprovechamos para compartir las mejores prácticas, proyectos implementados correctamente en las diferentes instituciones y organizaciones del sistema sanitario. Realmente los desafíos a los que nos enfrentamos siguen siendo los mismos que los últimos años. La creciente demanda asistencial que tenemos que absorber, una limitación de recursos humanos y materiales muchas veces creciente, un paciente mucho más exigente que nos pide una calidad asistencial buena, pero una satisfacción y una experiencia de paciente excelente, que muchas veces requiere un esfuerzo adicional por parte de todos los profesionales y de nuestros procesos. Y por último, la integración de toda la nueva tecnología que tenemos a nuestra disposición. La realidad es que en los últimos años estamos viendo que cada vez hay un impulso mayor de este tipo de proyectos de mejora. Cada vez hay más organizaciones, más instituciones que están adoptando esta metodología de mejora continua y se están lanzando a mejorar esos circuitos y empezar a trabajar en el despliegue de esta cultura en las organizaciones. Esto es una muy buena noticia para el sector. Pero lo que vemos es que muchas veces se realizan proyectos de forma aislada, en circuitos concretos, para trabajar desafíos o retos concretos, y realmente lo que vemos es que para conseguir un impacto y un beneficio aún mayor en el sector, tenemos que dar un paso más, hacia adelante y tratar de desplegar modelos de mejora continua, sistemas de excelencia, ya que es la única manera de conseguir involucrar al 100% de las personas de una organización y desplegar esa cultura de mejora, esa fiebre por tratar de mejorar nuestros procesos en el día a día, por ir un poquito más allá cada día en cada equipo y además con el volumen de personas y profesionales que tenemos en el sector, ser capaces de darles una estructura de trabajo, poner unos objetivos claros, trabajar con métricas, con indicadores y ser capaz de hacer todo ese despliegue y permear a toda la organización con esa cultura de mejora continua es un paso clave para lograr superar los retos y los desafíos que tenemos en el sector. Y en paralelo, no podemos trabajar únicamente en atención hospitalaria. Tenemos dos vasos comunicantes, que es una atención primaria, atención hospitalaria, y lo que ve el paciente es un conjunto, es el sistema sanitario en su conjunto que tiene que dar respuesta a sus necesidades. Por lo tanto, es también muy importante que trabajemos los procesos y los circuitos desde un punto de vista holístico y global, integrando tanto la atención primaria como la atención hospitalaria. En esta edición vamos a ver 3 ejemplos de proyectos, 2 de ellos más orientados hacia ese despliegue de sistemas de excelencia y de mejora continua y uno de ellos más orientado a trabajar esa eficiencia entre ambos niveles asistenciales. A continuación pasamos a ver los testimonios de los premiados. Que disfrutéis. Avanzamos ahora con el primer premiado, el Hospital de Mataró, perteneciente al Consorcio Sanitario del Maresme. Este primer proyecto que vamos a premiar ejemplifica muy bien todo el esfuerzo que hay detrás de ese despliegue de un modelo de mejora, en este caso en un hospital terciario. Lo que vamos a ver es cómo se ha hecho este despliegue, cómo se ha iniciado, qué dificultades han visto durante el proceso. Y finalmente vamos a ver 2 ejemplos concretos de proyectos que se han trabajado con metodología y con estructura y los beneficios que han logrado conseguir. Estos 2 ejemplos son, por un lado, el dimensionamiento y optimización de todo el proceso de realización de analíticas y la gestión de contenciones mecánicas en planta. Enhorabuena a todo el equipo del Hospital de Mataró por el esfuerzo y por los resultados conseguidos. En nombre de los 2.300 trabajadores del Consorcio Sanitario del Maresma, queremos expresar nuestro agradecimiento a Kaizen Institute por el reconocimiento que hacéis en relación a nuestro trabajo relacionado con el Lean Healthcare. Esta es una apuesta estratégica para nosotras, vinculada al paraguas de la mejora de la calidad asistencial y que cumple con el propósito principal en nuestro servicio, que es atender los problemas de salud de las personas del entorno. En el Consorcio Sanitario del Maresma decidimos apostar en Lean Healthcare
con la intención de mejorar la atención sanitaria. ¿Qué explicación es esta? Bien, nuestro servicio está formado por personas que trabajan con personas para atender a personas. Y en este servicio cada uno sabe mejor que el de al lado cómo puede mejorar la atención. Eso nos lleva a la voluntad de analizar los procesos, identificar las oportunidades de mejora y aplicarlas, para que de una forma asintótica o casi infinita enlacemos en el camino de la mejora continuada. Las bases están escritas en nuestro plan estratégico, no es más que mejorar, procurar mejorar cada día. El hábito se sostiene en un patrocinio directivo, sobre todo en un liderazgo clínico y también en un apoyo metodológico, y ahí tenemos una excelente unidad de mejora de procesos que a día de hoy mantiene vivos 22 procesos asistenciales. El modelo de mejora se estructura con Link Healthcare. Es un enfoque integral que combina cultura de mejora continua y herramientas de gestión. Entonces nosotros como hospital, nuestro propósito, digamos, de más alto nivel es la mejora del sistema sanitario, con lo cual nos basamos con el popular Quadruple Aim, que se basa básicamente en 4 puntos. El primero es la experiencia del paciente, luego los propios resultados clínicos, el tercer punto sería la reducción de costes per cápita y el cuarto es la mejora de la experiencia del propio profesional. De hecho, sin este último punto, los otros 3 es muy difícil que se puedan alcanzar. Hicimos primero una sesión de kick-off en la que intentamos explicar a todos los participantes del proyecto que queríamos hacer este cambio en analizar bien cuáles eran los problemas que teníamos en cada uno de esos subproyectos, en saber cuáles eran los objetivos y hacia dónde queríamos ir de una forma alineada, y en esos grupos de trabajo desarrollarlos y sobre todo con formación. Todo viene dado a partir de la modificación que hubo en el BOE de febrero de 2022, en la cual por primera vez se regula el uso de las contenciones mecánicas a nivel estatal en el ámbito sanitario. Entonces nos empezamos a preguntar qué es lo que estábamos haciendo dentro del hospital fuera del área de salud mental. Entonces identificamos que había una serie de problemas a la hora del registro de las contenciones en el curso clínico, a la hora de conseguir el consentimiento informado. Y entonces, a partir de ahí, nos propusimos empezar un proyecto de mejora para poder solucionar todos estos problemas que nos habíamos encontrado. Durante el análisis del problema salieron como soluciones o vehículos para conseguir el objetivo de organizar las contenciones en almacenes centralizados y la formación. La formación eran 2 acciones necesarias, que una era más extensa de 5 horas para poder conseguir que la gente conociera el marco legal de las contenciones y conseguir una contención de calidad, y luego hubo una formación más práctica para saber cómo la gente tenía que montar la contención en la cama o en la butaca y cómo hacerlo y cómo deshacerlo. En un principio las contenciones antes se lavaban fuera en una empresa externa y desde el circuito el hospital ha invertido en el material necesario y ahora se lavan aquí las contenciones, y entonces hemos notado muchísimo la diferencia, como por ejemplo que están bastante más limpias, más pulidas, en mejores condiciones, que hemos hecho unas etiquetas Kanban que van muy bien porque hemos identificado la talla, el tipo de contención, y eso en un momento de urgencia va muy bien porque vas corriendo, la coges y ya está. En cambio, de la otra forma tienes que ir mirando tallas o buscar en otras unidades, y ahora lo tenemos todo muy bien etiquetado. En el momento en que iniciamos el proyecto de mejora, hay una queja por parte de los pacientes, de los usuarios, y un estrés generado por el personal que trabaja aquí que nos hace pensar que tendríamos que activar un proyecto para ver qué podemos mejorar de servicio. Entonces nos ponemos todo un equipo multidisciplinar, hacemos una serie de reuniones, hacemos un proyecto de observacional con todo tipo de estadísticos de cuánto tiempo se tarda en hacer la extracción, cuánto tiempo está el paciente en llegar a la admisión. Entonces, con todo esto nos damos cuenta que la dificultad o el problema que teníamos es que teníamos un aumento de actividad
que era evidente, y además no se adecuaba la programación de las analíticas a la programación del personal que teníamos. Entonces pusimos un estándar de programación, creamos una serie de objetivos a conseguir para conseguir esa mejora del proceso. Y uno de los objetivos era crear una programación adecuada al horario del personal y se hizo así. Y con esto conseguimos pasar de la espera de 15 minutos del personal que venía a pincharse a 7 minutos. Con este proyecto conseguimos, con el tema de mejorar las agendas y también educar a los pacientes, porque anteriormente pues era un poco por franjas horarias, la gente venía cuando quería, efectivamente como están en ayunas pues todos quieren venir a primera hora, y con este nuevo programa que las agendas están mucho más acotadas, la gente sabe y respeta el horario que tiene. El programa que teníamos anteriormente ha quedado totalmente obsoleto, con lo cual era muy difícil saber cuántos pacientes habían programados cada día y sobre todo saber cuántos pacientes de más se programaban cada día, con lo cual era una curva oscilante muy grande a lo que no estábamos preparados. Esto hacía que un día pues, tuviéramos una gestión de los pacientes con una cola de espera de 7 minutos perfecta y al día siguiente a lo mejor los pacientes pueden estar hasta 40 minutos esperando porque habían 100 pacientes más que el día anterior. Esto con este proyecto hemos conseguido aumentar esta programación incluso pues a lo mejor de un tope que teníamos de 250 pues hasta casi 300 utilizando el mismo personal que se utilizaba antes, simplemente pudiendo ordenar estas horas, estas citas, estos pacientes diabéticos a primera hora, estos niños a segunda y un poco moviendo este tipo de circunstancias que cada paciente necesita en ese momento. El segundo premiado es el Hospital Universitario de Getafe en la Comunidad de Madrid. Vuelve a ser un claro ejemplo de despliegue de un modelo de mejora continua. Vamos a ver cómo lo han hecho ellos, os lo van a explicar en primera persona. Y como segundo ejemplo vamos a ver el proyecto que han realizado en el circuito del paciente con esclerosis múltiple. Un circuito complejo, un paciente crónico, donde tenemos muchas derivadas, donde se ha tenido que hacer un trabajo multidisciplinar con varios servicios, pero es un claro ejemplo de cómo si trabajamos de forma multidisciplinar con todos los servicios implicados en un circuito asistencial somos capaces de mejorar y lograr impactos significativos. Enhorabuena a todo el equipo del Hospital de Getafe. Quiero agradecer a los premios Kaizen en nombre del Hospital Universitario de Getafe. Para nosotros es un orgullo y una motivación que nos ayuda a seguir trabajando en la mejora continua. Llevamos desde 2017 trabajando en Lean y este es un colofón importante que motiva tanto a nuestros profesionales como al equipo directivo para seguir trabajando centrados en el paciente. El hospital en 2017 apostó por buscar nuevas estrategias de gestión y exploramos determinados modelos y elegimos Lean porque consideramos que era un modelo eficiente porque nos ayudaba a eliminar los desperdicios, buscar eliminar cuellos de botella y mejorar nuestros procesos. Lean es un método muy rico y nos hemos apoyado en ellos. Hemos descubierto con gran satisfacción la sala Ovella,
que nos ha ayudado a poder desplegar con transparencia todos los proyectos que han propuesto los servicios, cada uno la mejora que ha considerado, y esto nos sirve para hacer un seguimiento de la metodología, tanto de los objetivos como del A3 como de los indicadores, porque es muy importante no solo empezar los proyectos sino medirlos. Pero también la Sala Ovella es una manera de compartir proyectos entre servicios y hacer un benchmarking, es decir, otros proyectos que han hecho otros servicios los puedes implantar tú también y puede tener buenos resultados. Para nosotros este año ha sido la herramienta estrella, ya que desde 2017 ya habíamos implantado muchas otras herramientas Lean que forman parte de la cultura, como por ejemplo el 5S o el Kanban, etcétera. Y queremos seguir aprendiendo más para seguir aprendiendo nuevas herramientas y seguir con la mejora continua. El proyecto surge al darnos cuenta que había un creciente demora en la atención al paciente y que el trabajo burocrático que desarrollábamos en una consulta cada vez era mayor, con lo cual estábamos perdiendo un tiempo fundamental, ¿no?, en la atención al paciente. Y nos planteamos, por tanto, revisar el circuito asistencial en la unidad de esclerosis múltiple, o sea, todo el circuito asistencial en el manejo de un paciente con esclerosis múltiple, y para fomentar una mayor colaboración entre todos los profesionales implicados en este proceso y además optimizar, por tanto, nuestro tiempo, optimizar los recursos sanitarios y mejorar de este modo la asistencia que le vamos a dar al paciente, así como la satisfacción del propio paciente en la atención recibida. Utilizamos la herramienta de análisis del flujo de valor para generar equipos multidisciplinares que nos permitieran a nosotros abordar unas líneas de trabajo iniciales. Los equipos multidisciplinares están formados por los profesionales sanitarios implicados en la esclerosis múltiple y liderados por dos personas externas, ¿no? Un profesional de Kaizen, acostumbrado a manejar todo este tipo de metodología, y una persona del Departamento de Innovación de Novartis. Ellos eran, en la dinámica del grupo, eran los que lideraban esa dinámica y aunaban o resumían o generaban o dirigían toda esa tormenta de ideas. Empezamos a medir los tiempos, hubo una consulta de shadowing que se llama, entonces vimos que teníamos un 40% del tiempo de la consulta se empleaba en tareas burocráticas. También en la consulta de enfermería las tareas burocráticas ocupaban demasiado tiempo, que se lo restábamos en la atención al paciente, y nos planteamos que eso había que dividirlo. Eso era uno de los problemas. El otro problema era la estandarización del informe. Teníamos un informe muy estandarizado y un informe muy ágil para que otros profesionales que van a tratar al paciente con múltiple se enteren de cómo está la enfermedad en ese momento, pero había que estandarizarlo más. Había que tener sobre todo una especie de gráfico ágil que nos permitiera ver la evolución de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad muy crónica, con un solo vistazo, de manera ágil. Aquí trabajamos sobre todo con informática y con los gestores de la historia clínica, porque necesitábamos agilizar toda esa tarea. Entonces con ellos generamos multipedidos automatizados, de tal modo que yo ahora doy a un botón y si antes utilizaba el 40% del tiempo de la consulta, ahora utilizamos entre un 5 y un 10%, y la enfermería ocurre lo mismo. Para evitar que el paciente, veíamos también que había mucha demora en los seguimientos, entonces eso lo tenemos que controlar de alguna manera. Antes lo controlábamos al modo antiguo, con múltiples Excel, y entonces actualmente lo que hemos generado es integrado dentro de la historia clínica y conjuntamente con el servicio de informática y con los gestores del HCIS, o sea, con los informáticos que manejan el HCIS, lo que hemos generado es algo que llamamos localizadores, de tal modo que también a simple vista nosotros podemos ver aquellos pacientes que se está retrasando la consulta, y por tanto tenemos que buscarles un hueco, porque además de esa consulta depende la administración de un tratamiento imprescindible para controlar la enfermedad del paciente.
La evaluación de los resultados supone un reto en el momento actual porque la medida de resultados muchas veces no está estandarizada y sobre todo porque resulta difíciles de medir, de obtener los resultados y de poder ser analizados. El servicio de farmacia realiza un seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes que incluye la dispensación periódica, la evaluación de interacciones, adherencia y demás. Y además supone un punto de contacto bastante frecuente con el paciente que nos ha permitido poder evaluar la posibilidad de medir los resultados que el paciente percibe. Nosotros lo que estamos trabajando o hemos trabajado en desarrollar una herramienta donde, unido al propio acto de dispensación, podemos suministrar al paciente unos códigos QR que enlazan con los diferentes cuestionarios que pueden ser autocompletados por el paciente, cuestionarios que tienen que ver, por ejemplo, con aspectos tan relevantes como la calidad de vida, y de una manera ágil obtener esos resultados a tiempo real y que pudieran estar disponibles para el clínico como un elemento más de juicio en su consulta a la hora de evaluar los tratamientos. En primer lugar, vimos que la carga burocrática en consultas era muy alta, sobre todo por el tiempo que tardábamos en solicitar analíticas, revisiones en consultas y pruebas complementarias. Nos reunimos con el servicio de informática, análisis clínicos y HCIS, y actualmente con solo un clic podemos hacer todas las peticiones del paciente habiendo disminuido la carga burocrática un 50% y pudiendo destinar ese tiempo a hablar con el paciente y mirándole a la cara y dejar el ordenador. Además, se ha protocolizado y estandarizado las analíticas tanto de seguimiento como de diagnóstico, con lo que se van a ahorrar más de 10.000 euros anuales en estas analíticas. La reunión con el servicio de neuroradiología fue también muy productiva. Previo a nuestra reunión, la información que nosotros poníamos en las peticiones no era suficiente para que el radiólogo pudiera protocolizar la prueba, y por otro lado los informes que nos daban eran muy farragosos y no eran ágiles para nosotros en la consulta. Con todo ello hemos creado un protocolo tanto para las resonancias de diagnóstico como de seguimiento, viendo qué necesitamos poner nosotros para facilitarles el trabajo, qué necesitan poner ellos en los informes para facilitarnos a nosotros el trabajo y con ello reducir la carga asistencial. Finalmente avanzamos con el tercer premiado de esta edición, el Hospital de Sagunto en la Comunidad Valenciana. En este caso, el proyecto ha consistido en trabajar el circuito asistencial de un paciente crónico, del paciente con EPOC, visto desde una perspectiva global y holística, involucrando tanto a centros de salud y atención primaria como a atención hospitalaria. Esto ha permitido hacer ese análisis global de toda la cadena de valor, poner al paciente realmente en el centro, entendiendo todas las interacciones que hace en ambos niveles asistenciales, y se ha trabajado mucho esa coordinación de la derivación hacia atención hospitalaria, el alta hacia atención primaria, y de forma conjunta se ha logrado conseguir unos resultados y unos beneficios realmente buenos. Dejamos que os cuenten los verdaderos protagonistas. Quería agradecer este premio, que es un honor recibirlo en nombre del Hospital de Sagunto, y darle las gracias tanto a Kiesi como a Kaizen por toda su ayuda y su aportación que nos han permitido mejorar la atención de nuestros pacientes con EPOC. Los pacientes con EPOC hasta el momento del desarrollo de este proyecto eran evaluados tanto por atención primaria como por urgencias, y aquellos pacientes más graves eran vistos en una consulta monográfica de EPOC, pero nos dimos cuenta que teníamos ciertas carencias y que nuestros pacientes podían estar mejor atendidos. De ahí el momento de desarrollo de este proyecto. Para eso hicimos primero una evaluación de cuál es la situación actual, detectamos los puntos débiles y los puntos a mejorar, y a partir de ahí comenzamos a desarrollar estrategias en un marco colaborativo y multidisciplinar, contando con profesionales tanto de neumología como de atención primaria, como de urgencias, y también, sin poder olvidar, el importante y fundamental papel que desarrollan nuestras enfermeras.
Bueno, la consulta de POC, antes de que empezáramos este proyecto, pues estaba dividida en lo que es la atención en el centro de especialidades, y luego aquellos pacientes pues, más graves eran derivadas a la atención y la consulta monográfica que tenemos en el hospital, que es una consulta que se lleva a cabo por una parte por el neumólogo y está asistida por la enfermera encargada pues, de realizar las pruebas de función respiratoria, explicar lo que son las técnicas de inhalación de los pacientes, de los dispositivos o de todos aquellos problemas que vayan surgiendo a lo largo de la evolución del paciente. Y pues bueno, ahí sí que teníamos algunos pequeños problemas a la hora de intentar pues, compaginar esas dos actividades, pues dependen de dos agendas diferentes. Ellos cuando vinieron lo que hicieron en la gestión de las citas, pues es ver un poquitín cómo estaba organizada nuestra consulta, cómo estaba organizada la consulta de enfermería, porque nosotros siempre hemos intentado que los pacientes pues, vengan solo una vez al hospital para no incrementar el número de visitas. Entonces no siempre podíamos compaginar bien la actividad de la enfermería con la actividad del médico. Que para que a veces pues, había días que el paciente pues, igual entre una y otra pues, estaban media hora, 40 minutos o incluso a veces una hora esperando esa compaginación entre la visita de la enfermera con la visita con el médico. Entonces, pues bueno, ellos estuvieron viendo un poquitín cómo eran esas agendas para intentar aunarlas de una forma que el tiempo de espera del paciente fuera lo mínimo posible. Claro, lo que se ha hecho para intentar implementar bien eso pues fue sobre todo ver la agenda de enfermería, porque claro, enfermería atiende a esa consulta, pero también otras consultas que tienen diferentes tiempos de actuación. Entonces hicieron una organización buscando cuáles requerían más tiempo y cuáles menos tiempo para introducir en la fase inicial, antes de que empezara la consulta, las más largas, para que así se pasaran directamente luego a la consulta, y luego aquellos pacientes que llevan espirometrías más básicas o acciones de más corta duración ya introducirlos a lo largo del resto de la mañana, para así pues, conseguir reducir el tiempo de demora que están los pacientes esperando fuera. Que la verdad que sí que se ha conseguido reducir en más del 50% el tiempo que al final el paciente tiene que esperar entre una atención y la otra para que así al final el tiempo de estar en el hospital sea el mínimo posible. Partíamos de una base de un servicio de neumología que ofrecía una comunicación fluida y que resolvía las solicitudes en un plazo breve. Y esto partíamos de una base sólida para mejorar los distintos retos a los que nos enfrentábamos, que eran mejorar los tiempos de respuesta, realizar protocolos estandarizados y mejorar la comunicación entre los diferentes servicios asistenciales. Nuestro interés continuo por la mejora, tanto en neumología como atención primaria y urgencias, nos implicamos activamente en este proyecto, y esto nos permitió formalizar y optimizar los protocolos de derivación, establecer un circuito rápido de respuesta y fortalecer la comunicación entre los distintos niveles asistenciales. Tras la puesta en marcha del proyecto se ha observado varios cambios positivos. Por un lado, se han reducido visitas innecesarias tanto en atención primaria como en urgencias, porque se ha hecho una formación más centrada en el paciente y en sus necesidades. La disminución también de agudizaciones graves, al detectar precozmente los signos de descompensación y poder actuar de una forma más coordinada. Una mayor adherencia a los tratamientos centrada en las escuelas de POC y los talleres de inhaladores, y la optimización del uso de los recursos. En el proyecto Kaizen, las acciones que se llevaron a cabo para implementar un poco la mejora de los tratamientos fueron, sobre todo, crear la escuela de POC, que consistía en hacer talleres tanto para pacientes como para propios compañeros del centro, digas enfermería, digas médicos, para aprender a usar bien los inhaladores, saber enseñar a usar esos inhaladores, y con todo ello poder un poco adecuar la patología al tratamiento de los que disponemos. El impacto que ha tenido la escuela de POC ha sido muy bueno. Tanto los pacientes que acudieron a la escuela de POC salieron todos muy contentos, con muchas ganas de seguir. Todos referían haber mejorado mucho en cómo manejar bien esos inhaladores, en cómo saber utilizarlos, cuándo debían usarlos, cuándo no debían usarlos, si debían usar alguno de rescate, si no. Y para los compañeros también, todos manejamos los inhaladores a diario, pero no siempre hay una correcta manera de enseñarlo. Entonces se propuso y se hizo mucho hincapié en
en cómo enseñar al paciente a realmente usarlo. Estandarizamos un poco junto con Neumo, que fue la que nos dio las pautas, con urgencias hospitalarias y con atención primaria, que es mi campo, en cada patología y en cada estadio de gravedad, según ver un poco todos los tipos de inhaladores que hay, todos los tipos de medicación, y ajustamos la estandarización correcta según la gravedad, la cronicidad, el tipo de paciente, todas esas cosas que hay que individualizar un poco los tratamientos, y llegamos a una unión de cómo y cuándo se tenía que pautar cada tipo de inhalador, cada tipo de medicación y cada dosis. Finalmente, agradeceros vuestra participación en esta edición de los premios Kaizen, en especial una especial mención a los premiados por todo el esfuerzo, dedicación y ganas de compartir todo el trabajo que han hecho. Yo creo que es un input muy bueno para todo el sector sanitario. Más ejemplos de proyectos realizados con mimo, con cariño, con resultados, y como comentábamos antes al inicio, realmente vemos que la semilla ya está plantada. Cada vez se están implementando, están realizando más este tipo de proyectos de mejora. Cada vez vamos a recibir más candidaturas y vamos a poder ver más ejemplos de este tipo de proyectos. Os animamos, por supuesto, a seguir compartiéndolas para futuras ediciones, y bueno, es un placer poder compartir toda esta ilusión por la mejora continua, y esperamos veros en la próxima edición. Un saludo.